Vamos a la palabra del Señor en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 1. Filipenses 4:1 me dice la gloriosa palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Sencillo, un versículo. El título que nosotros, queridos hermanos, tenemos en el corto tiempo, en esta mañana, es sencillamente: firmes en Cristo, seguros en Él, gozosos siempre. Harían bien en recordar este título: firmes en Cristo, seguros en Cristo, gozosos siempre en Cristo. Y este título, de entrada, les debe dar un mensaje a cada uno de ustedes, queridos amigos. Y el mensaje es que fuera de Cristo usted no puede estar firme, que fuera de Cristo usted no está seguro y que fuera de Cristo no hay gozo para su alma. Firmes en Cristo, gozosos, seguros en Cristo y gozosos en Él para siempre. Consideremos pues el primer punto en esta mañana: firmes en Cristo. Versículo número 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Hermosas palabras que usa el apóstol Pablo. Amados. Ciertamente los filipenses estaban cerca del corazón del apóstol Pablo. Eran sus hermanos. Dígame usted, ¿quién no puede amar a un hermano? Oh, no, nos dice el apóstol Juan innumerables veces: aquel que es nacido de Dios ama a su hermano. En esto conoceremos que en verdad hemos nacido de Dios, en que amamos a nuestro hermano. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: amados míos. No quiero repetir lo que es obvio, estaría insultando vuestra inteligencia, pero miren el amor del apóstol Pablo para con esta congregación. Y ese es el modelo de amor que nosotros los pastores tenemos. Por eso siempre, a menudo les estoy diciendo: amado hermano, amada hermana, son mis amados. Bueno, amados primero por Cristo, pero de esa manera expreso yo mi amor para con ustedes. Amados míos, decía el apóstol Pablo, deseados. Oh, claro, quería estar allí en Filipos, adorando con ellos, corrigiendo cierta situación, teniendo comunión con ellos. Nos deseamos cada domingo. Venimos a la iglesia con el deseo de ver a otros hermanos, o simplemente de venir y salir como un cohete. Oh, hermanos, tengamos un poquito de comunión. Eso va a ayudar a fortalecer nuestros lazos. Yo vengo deseoso de verlos a todos, independiente de los problemas que cada uno de ustedes o que algunos de ustedes hayan causado en la semana. Oh, sería una tragedia si el pastor viniese a la congregación no queriendo ver a nadie. Oh, no, dice el apóstol Pablo: amados míos, deseados míos, gozo y corona. Ciertamente el apóstol Pablo se gozaba, eran el gozo de Pablo, eran la gloria de Pablo, en el sentido que habían escuchado el Evangelio y habían creído en el Evangelio. Así que el apóstol Pablo los tenía en un lugar cerca a su corazón. Pero dice el versículo 1, y esta es la parte que nos atañe: estad así firmes en el Señor. ¿Cuál es el llamado entonces? ¿Cuál es el llamado para tu vida? No solamente cuál fue para los miembros de la iglesia de Filipos, sino cuál es el llamado para cada uno de ustedes. Bueno, lo pueden leer aquí en la segunda parte del versículo 1. Estad firmes en el Señor. Queridos hermanos, fíjense en las palabras:
No dice el apóstol Pablo, estén firmes en sus fuerzas. No dice el apóstol Pablo, apóyense sobre otras personas. No dice el apóstol Pablo, vayan y encuentren refugio para estar firmes en las cosas del mundo o en el dinero cuando venga la dificultad. Clara es pues la instrucción del apóstol Pablo, mis amados hermanos, estad firmes en Cristo. Y es en virtud de la unión del creyente con Cristo que el creyente está firme en Él. Repito, o lo pongo de otra manera, un creyente no puede estar firme si no está en Cristo, y alguien que no está en Cristo no puede ser llamado creyente, como ya lo hemos dicho en semanas pasadas. Así que este es un mensaje para los creyentes. Vosotros creyentes, los que habéis estado unidos o los que habéis sido unidos a Cristo por medio de la fe que Dios te ha dado, ese mensaje es para cada uno de vosotros. ¿Eres creyente? ¿Has confiado en Cristo? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Has abrazado las promesas del Evangelio? ¿Tienes por cierto que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados? ¿Es así? Bueno, si es así, mis amados, la orden es clara. Estad firmes en Cristo. Y todos los que estamos en Cristo, estamos firmes en Él desde la perspectiva de nuestro carácter. Quienes estamos en Cristo, queridos hermanos, tenemos firmeza en carácter. ¿Qué significa eso? Bueno, que quienes por la gracia del Señor hemos ejercido la fe que Dios nos ha dado y hemos entrado en común unión con Cristo, nosotros, los cristianos, tenemos ahora el carácter frente al mundo que nos quiere atrapar. En otras palabras, si usted está en Cristo, usted está firme en Cristo, porque usted ahora tiene el carácter para decirle al mundo que lo está invitando, no, yo no sigo al mundo, yo sigo a mi Salvador. Yo no soy del mundo, yo soy propiedad de Cristo. Oh, pero una persona que no está en Cristo es una persona que viene la tentación y lo lleva, lo trae y lo lleva. Y cuando el mundo quiera hacer como de remolino, lo succiona. Y cuando el mundo quiera hacer como de imán, lo atrae. Oh no, el Señor a quienes están en Cristo nos da el carácter para decirle al mundo no. ¿Quiénes estamos en Cristo? También estamos firmes en Él desde el aspecto doctrinal. Oh, claro. Existen personas que profesan estar en Cristo y tú los ves cada año cambiando de doctrina, cada año cambiando de creencia. Unas veces creyendo una cosa, otras veces creyendo otra. Viene un conferenciante a esta ciudad que habla sobre el fin del mundo y comienzan a creer otra. Viene cualquier viento de doctrina novedosa y eso quieren creer. Escuchan algo, una nueva revelación por allí y se dan a investigar eso. Bueno, esa no es la característica de alguien que está en Cristo. Alguien que está en Cristo está firme en sus doctrinas. Alguien que está en Cristo, mis amados, es alguien que sabe no solamente en quién ha creído para salvación, sino que ha creído de parte de ese Dios que lo salvó. Así pues, estamos firmes en las doctrinas, porque si no estamos firmes en las doctrinas, llega cualquier viento de doctrina y nos mueve a su antojo. Dice el apóstol Pablo, estad firmes, no solamente en carácter para decirle al mundo no solamente en doctrina, porque estamos afianzados, empotrados en la roca, y por su gracia,
porque estamos fundamentados en Cristo, que es la roca inamovible, vienen los vientos de doctrina y no nos dejamos llevar, o no, sino que también estamos firmes en lo que respecta a la certeza de nuestra salvación. Y escúchenme bien este punto, hermanos, porque si bien una persona convertida tiene altos y bajos, y esto debido a su falta de aplicación con los medios de gracia, con la falta de oración, con la desobediencia a no congregarse, con el pecado que aún mora en ese creyente, si bien pueden suceder altos y bajos, y si bien durante de esos bajos la persona quizás no piensa que es convertida, por lo general, hermanos, quienes están en Cristo no dudan de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ni de su carácter efectivo, que por la gracia de Dios ha sido aplicado en su vida. Solamente, y escúcheme bien, y piense si es su caso, solamente cuando una persona se entrega al pecado y coge el pecado como vicio o lo practica de manera regular, es cuando esa persona llega, muy a menudo tú escuchas eso, es cuando esa persona llega y dice, yo creo que no soy salvo. ¿Por qué? Bueno, porque está pecando. Y en estos momentos le recuerdo lo que le pasó a David. David se estaba paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer, la codició, ahí pecó. Y de ahí comenzaron los pecados, de ahí comenzaron las patrañas, las mentiras, los engaños, los asesinatos, la justicia propia de David. Y David entonces dice en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No dice, oh, perdí mi salvación, Señor, sálvame de nuevo. Envía otra vez a Cristo, envía al Mesías y yo vuelvo a creer en Él. Oh, no es así como lo dice el mundo carismático. Pero fue el pecado quien arruinó la vida de David. Y David dice, Señor, perdóname. Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo que yo sentí cuando por primera vez abracé tus promesas. Devuélveme el gozo que tú me diste cuando yo me rendí delante de tu señorío. Devuélvemelo, Señor. Queridos hermanos, los creyentes están firmes en la certeza de su salvación, siempre conscientes que nadie lo podrá separar del amor de Dios que es en esa roca inamovible o en Cristo Jesús. Siendo conscientes que ni el pecado, ni el mundo, ni Satanás con todas sus fuerzas lo podrá separar del amor de Dios en Cristo. Así que los creyentes estamos firmes en carácter, diciendo, me rehúso a ir al mundo, me rehúso a enamorarme de las cosas del mundo, me rehúso a caer víctima de las tentaciones del mundo, lucho contra el mundo. El creyente también está firme en doctrina, sabe en quién ha creído y sabe lo que la palabra dice. Pero el creyente también es uno que está firme en la plena certeza de su salvación. El creyente es uno que está firme en la iglesia. Oh, esa es la parte que muchos no quieren escuchar. Dios no salvó a las personas para que estuviesen como serpentinas volando por un lado y por el otro de manera gloriosa. Dios salvó a los suyos para juntarlos, para que de manera corporativa alaben y exalten al Señor. Dios salvó a los suyos no para que fueran partes puestas en hielo para después ser añadidas. Dios salvó a los suyos para hacerlos miembros, partes del cuerpo de su Hijo amado. Por tanto, es imposible que una persona clame salvación y quiera estar alejado de la iglesia.
Bueno, y de eso podría hablar largo y tendido. Pero el creyente siempre está firme en primera instancia. No quiere decir que no esté firme en la casa, no quiere decir que no esté firme en el trabajo, pero está firme en la iglesia. Se lo pongo de esta manera. Pedro define la iglesia como aquellas piedras vivas que forman el edificio, la casa donde habita Dios. Si usted le cree a la Escritura, y si usted cree lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho, de que los creyentes son las piedras vivas que forman la casa, por así decirlo, donde Dios habita, si usted le cree eso al Espíritu Santo, imagínese la disparidad que habrá entre lo que dice Pedro y una persona que se esté moviendo y saliendo de esa casa. Oh, la casa se va a venir al suelo entonces. Oh, no. Somos fijados allí por la gracia de Dios, y prueba de que Dios ha obrado en el corazón del creyente es el hecho de que nosotros permanecemos firmes en el contexto de la iglesia. Versículo 1: así que, hermanos míos, amados míos, estad firmes. Quiero decir dos cosas con respecto a este versículo, dos cosas adicionales. Como lo dije ahora, a manera de recorderis, el creyente está firme en Cristo, o separado de Cristo, que dice la palabra. No puedes hacer nada. En Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos firmes. Pero eso no significa, como dicen aquellas personas que glorifican la salvación por fe, y ciertamente es una doctrina gloriosa, pero muchas personas, y hago referencia en especial a quienes se adhieren a la teología del nuevo pacto, donde ellos dicen: Dios es el que da la fe, Dios es el que salva y Dios es el que santifica, y tú no tienes que hacer nada. Siéntate y espera, porque Dios va a hacer la obra en ti. Quiero refutar un poquito esa parte, y no de manera muy extensa, pero en el contexto que nos atañe al apóstol Pablo decirnos: estad firmes, es necesario que usted y yo usemos ciertos elementos que la Escritura nos dice, nos lista de manera clara, elementos conocidos como la armadura de Dios. La armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Es necesario, si bien a menudo yo les estoy leyendo las Escrituras, hermanos, es necesario que nuestros ojos lean estas verdades para que queden en claros. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 17. Fíjense: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Por tanto, todos los elementos en esta armadura de Dios, y hoy la predicación no se va a centrar en la armadura de Dios, todos los elementos son esenciales, y es igualmente esencial que tú tengas esos elementos y que te vistas con esa armadura a diario, si es que has de obedecer la orden del apóstol para estar firmes. Primera parte del versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué pasa si usted no se ciñe sus lomos con la verdad? Bueno, va a pasar un viento de doctrina y lo va a dejar avergonzado. Ahí tiene. Va a pasar un viento de doctrina y lo va a golpear, lo va a tumbar.
Segunda parte del versículo 14. Vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué pasará si este mundo impío y canalla lo presiona tanto y usted no tiene vestida esa coraza de la justicia? Bueno, al suelo vamos a dar. Y el Señor nos dice: vestíos de la coraza de la justicia, caminad por el camino del bien, haced lo que es correcto delante del Señor, obedeced los mandamientos que son los que regulan tu manera de caminar. Ciertamente, si hemos de estar firmes, no podemos estarlo sin la verdad de la palabra del Señor y sin estar andando de manera correcta en Él. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Va usted a estar de pie cuando los vientos de incredulidad, de duda lo asalten? Los vientos de duda no vienen pidiéndole permiso para tumbarlo, vienen para arrasar con usted, vienen para acabar con todo lo que usted cree. ¿Qué pasará cuando venga la duda? ¿Qué pasará si usted no cree en las promesas que Dios ha hecho en su palabra? Bueno, al suelo va a dar. Pero el Señor nos dice: tomad el escudo de la fe, fíjense, con el que podéis apagar algunos. No, dice todos los dardos del fuego maligno. En otras palabras, este elemento es esencial si has de permanecer en pie después de que el maligno quiera acabarte. No podemos estar firmes sin ceñirnos con la verdad. No podemos estar firmes andando de una manera impía. No podemos estar firmes sin el uso de esa fe diaria con la que nosotros debemos persistir. No podemos estar firmes si no estamos seguros de la salvación. Y dice el apóstol Pablo, dice: tomad el yelmo de la salvación. Lo primero que va un enemigo, o lo primero que hacía en aquellos tiempos, era darle un porrazo en la cabeza a las personas. Claro, en unos casos los atontaban y luego los mataban, o en otros los mataban de manera inmediata. Queridos hermanos, hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Nuestro bendito Señor fue a la cruz y murió y derramó toda su sangre por la multitud de nuestros pecados. Y así nos ha dado que en Él tengamos derecho, no porque lo merezcamos, sino por gracia, a todas las bendiciones en Cristo. Así que la regeneración fue esa primer bendición. Y el Señor nos dio la fe y el arrepentimiento, son más bendiciones. Y el Señor perdonó nuestros pecados, más bendiciones. Y nos adoptó en su familia, más bendiciones. Y nos prometió el futuro glorioso y eterno, más bendiciones. Y prometió que nada nos podrá separar del amor de Cristo, más bendiciones. Así que estar seguro de quién es nuestro Señor, de lo que ha hecho en la cruz del Calvario, es fundamental si hemos de estar en pie de lucha, queridos amigos y hermanos. ¿Podrás estar sin que uses la palabra? Vaya, escena de un soldado que no desenvaina su espada ante el ataque del enemigo. Cobarde. No podemos permanecer de pie si no tenemos la espada. Si no respondemos ante las tentaciones con lo que dice la palabra, no podemos estar de pie si no estamos también en pie de lucha, queridos hermanos. Y no podemos estar de pie si no oramos en todo tiempo y en todo lugar. Así que el punto es, les recuerdo, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Con qué propósito? Para que estéis firme contra las trampas, eso es la palabra en el griego, contra las acechanzas del enemigo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes cuando haya acabado el día de la tentación. Amados, el Señor pues es claro. El Señor pues es muy claro y nos dice: estad firmes, y estamos firmes en Cristo.
pero también que no se nos olvide que tenemos la responsabilidad de tomar estos elementos de gracia y vestirnos con ellos para que podamos estar firmes cuando venga el ataque de quien aborrece nuestras almas. Así que estamos firmes en Cristo. La segunda parte de este mensaje, si lo recuerdan, decía, también no solamente estamos firmes en Cristo, sino que estamos seguros en Cristo. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Oh, queridos hermanos, estamos en Cristo, y en virtud de que estamos en Cristo, estamos firmes en Cristo, pero también estamos seguros en Cristo. Estamos escritos, o nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero antes de considerar esto, quiero que veamos un par de cuestiones muy importantes. Versículo 2. Ruego, está hablando a dos mujeres, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Este era el caso de dos mujeres en la iglesia. Esta palabra, a quien le hable a su corazón, tómela, no la desprecie. Este era el caso de dos mujeres en la iglesia, de dos queridas hermanas en la iglesia, de dos hermanas que amaban al Señor, de dos hermanas que combatían. En este caso, de dos hermanas que evangelizaban, pero de dos hermanas que en general eran combatientes, eran guerreras, de dos hermanas a quienes el apóstol Pablo recordaba con gran cariño. Y el punto, o lo que había sucedido entre estas dos hermanas, porque no eran dos mujeres, más que eso, eran dos hermanas en Cristo. Y el punto era que aparentemente no estaban de acuerdo en algo, y el pecado, y no nos dice la Escritura quién fue lo que dijo, no nos dice la Escritura, no nos interesa, pero el pecado en una de estas hermanas, o quizás en ambas, llevó una diferencia menor, la llevó a un límite y fue expresada de manera pública. Fíjense esto, fíjense lo grave de que dos hermanas en el Señor no se pongan de acuerdo en cosas pequeñas y que lo lleven a una proporción mayor. Oh Evodia y Síntique, ruego para que ambas tengan un mismo sentir. Quizás el punto en el que ellas estaban en desacuerdo no fue un punto escandaloso. De haber sido así, el apóstol hubiese enviado una disciplina y se acabó el punto. Fue algo que quizás no fue escandaloso, pero el punto es que fue público. El punto es que la iglesia se dio cuenta de que dos hermanas en Cristo estaban teniendo diferencias y las estaban manifestando abiertamente. Ese es el punto. Y estas cuestiones, mis amados hermanos, son alta y sumamente perjudiciales para la paz de la iglesia. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo tiene que traer remedio a eso. Y las exhorta en el amor del Señor, les ruega, por favor, ustedes dos, lleguen a un mismo sentir en el Señor. La iglesia no es un lugar donde las opiniones de una hermana prevalezcan sobre las otras. La iglesia es un lugar para donde ambas opiniones puedan trabajar juntas en aras del avance del evangelio y del testimonio a los demás.
Este no es un lugar donde yo imponga la idea y se acabó. Oh, no, mis amados hermanos. Tengamos pues cuidado, en especial ustedes hermanas, tengan pues cuidado de entre sus diferencias, de tal manera que éstas no se hagan públicas y mucho menos escandalosas. Pero el apóstol dice, les ruega, oh Evodia y Síntique, por favor, ustedes dos, dejen al lado esas cosas y estén unidas en el Señor en el mismo sentir. ¿Qué otra cosa se puede decir de esta situación? Estas hermanas necesitaban ayuda. Y por eso en el versículo 3 el apóstol dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas combatientes. Hombre, miren el gran aprecio que el apóstol les tenía a estas hermanas. Y es obvio que necesitaban ayuda, es obvio que necesitaban que un hermano maduro en la fe las amonestara en el amor del Señor. Claro que sí, mis queridos hermanos. Así que es un buen punto donde quise hacer una pequeña reflexión para que ustedes mujeres y ustedes varones también tengan cuidado con sus diferencias y no las hagan públicas de tal manera que dañe la paz en la congregación. La iglesia no son las personas que se visten de blanco y caminan todas de una misma manera. La iglesia es el conjunto de redimidos por la sangre del Cordero, lo veíamos hace 2 meses, en quienes obra la mente de Cristo. Por lo tanto, los integrantes, los miembros de la iglesia están siempre en un mismo sentir, tienen perspectivas diferentes al respecto de algo, totalmente normal, totalmente natural, pueden opinar diferente con respecto a algo, totalmente normal, totalmente natural, pero sus diferencias no deben dañar la paz de la iglesia, porque eso es mal testimonio. Eso está diciendo, bueno, aquí decimos tener la mente de Cristo, pero yo pienso una cosa y la otra piensa otra. Bueno, Cristo no está dividido, ni su mente está dividida en 2 partes. Tengamos cuidado. Dice el apóstol, hablando de la última parte del versículo 3, vuestros nombres están escritos, o cuyos nombres están en el libro de la vida. Amados, ¿es un libro de hojas de papel o no? Dios es espíritu. No es ningún libro de hojas de papel, no es ningún libro de pergamino, es simplemente una figura usada por el Señor para que nosotros entendamos, para que nosotros podamos entender la idea. En aquellos tiempos habían libros donde se llevaban los registros más importantes, los censos, las cuentas, en los bancos aún en aquel entonces, y entonces el Señor usa esa palabra, esa ilustración para decirnos, bueno, es un libro de suma importancia, el libro de la vida. ¿Qué más podrá significar sino la lista de aquellos, como me dice Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6, ¿qué más podrá significar sino la lista de aquellos que Dios amó antes de la fundación del universo? ¿Qué más puede significar? ¿Acaso cree usted que el libro de la vida es un libro de anotaciones donde nosotros tachamos, borramos por aquí, volvemos a poner, hacemos una anotación? Oh, no, el libro de la vida es infinito, es eterno como Dios es eterno. El libro de la vida, también llamado el libro del Cordero, el libro de Dios. Y sobra decir que ningún ser humano se puede anotar a sí mismo en este libro. El libro es de Dios, el libro es propiedad de Dios. Dios guarda el libro, ninguno de nosotros tiene acceso a ese libro. Otra cosa que nos debe quedar en claro es que Dios no anota a una persona en ese libro por lo que haga la persona. Y de esa misma manera, escúcheme esto porque es muy importante, Dios no borra por lo que haga la persona. ¿Por qué? Porque en virtud de que Dios es perfecto, todo lo escrito en ese libro también es perfecto. Es decir, ninguno de los nombres escritos en el libro de la vida se puede borrar, porque admitiríamos
que hay cierto grado de imperfección en el conocimiento de Dios. Lo que Dios ya escribió en la eternidad pasada, escrito está. Amados, ese libro es eterno, como ya dije. Ese libro, no solamente usted no puede ser anotado, sino que hay algo más. Nadie más puede ser anotado. Uy, pastor, ¿cómo así es? Sí, nadie más puede ser anotado. ¿Saben por qué? Porque todos los que fueron anotados, o todos los que han sido anotados, ya fueron anotados. Efesios 1:3 me dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió. ¿Quién? Dios a nosotros. Según nos escogió, asimismo nos anotó. Ese es el principio. Según nos escogió, asimismo nos anotó. Por lo tanto, y esa es la doctrina de la Escritura. Y es aquí donde el pelagianismo y el semipelagianismo carismático, pentecostal y católico romano quieren decir: no, Dios no escogió al hombre, es el hombre el que escogió a Dios. Si eso fuese cierto, entonces es el hombre quien tiene el derecho de poner su nombre en el libro de la vida. Bueno, no es así, mis amados. Dios nos escogió y en virtud de ese decreto eterno nos escribió. Así que el libro de la vida es el registro de aquellos que tuvieron, que tienen y que aún tendrán vida en Cristo. Ese libro de la vida quizás lo puede incluir a usted que aún no ha ejercido la fe en Cristo. Claro, ese libro de la vida es un libro donde no hay borrones ni donde hay tachones, porque un libro que tenga un borrón y un tachón es un libro que no es perfecto, y algo que no es perfecto no puede venir de un Dios que es perfecto. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de estos. Recordemos, estamos firmes en Cristo y estamos seguros en Cristo, porque nuestros nombres, por la gracia del Señor, están escritos en ese libro. No es como dicen los amigos carismáticos y pentecostales. Miren, fíjense, y no quiero ridiculizar ni caricaturizar a estos amigos, pero miren cómo funciona. Dicen: creo en Cristo, el Señor me anota en el libro de la vida. Pierdo mi salvación, el Señor me tiene que borrar del libro de la vida. Al siguiente día por la mañana vuelvo y me arrepiento, el Señor me tiene que escribir en el libro de la vida. Pero cometí un pecado muy grande y perdí mi salvación, el Señor me tiene que borrar del libro de la vida. ¿Eso es así? Respóndame usted. ¿Depende nuestro Dios de las cosas que hagan sus hijos? ¿Reacciona nuestro Dios a las cosas de sus hijos? ¿O nuestro Dios es el Rey soberano que reina sobre sus hijos? Claro que así es. Así que el libro de la vida es el registro de todas las personas que en el correr del tiempo han creído en el Mesías, creen en Cristo y aún habrán de creer. Amados, si estás en Cristo, no solamente estás firme en Cristo, sino que estás seguro en Cristo. Apocalipsis, se los leo. Apocalipsis 3:5 me dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere. Lo que este versículo te dice es que solamente permanecerán, escúcheme bien el juego de palabras, solo permanecerán, solo estarán en el libro de la vida aquellos, dice, aquellos que vencieren, ¿cierto? Ok, entonces si la condición es que tenemos que vencer, para que lo entienda de esta manera, si la condición es solo a los vencedores, solamente ellos estarán en el libro de la vida,
La pregunta es, ¿quién podrá vencer? ¿Quién podrá vencer? Y si a usted se le ha olvidado, querido hermano, o si a usted no lo conoce, escuche, solamente aquellos que están en Cristo tienen la victoria asegurada. Y escúcheme esto. ¿Quién podrá vencer entonces? Yo quiero vencer porque la promesa en la palabra me dice que quienes vencen, su nombre jamás será borrado del libro de la vida. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? Querido amigo, Cristo afirmó en Juan 14:9, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El día, y lo digo con reverencia, el día que Cristo no viva, ustedes ya tampoco van a vivir. Pero como Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios soberano, el Creador, en virtud de que Cristo tiene vida eterna y nosotros estamos en Cristo, nosotros también viviremos en Cristo para siempre. Ahora, fíjese usted el razonamiento. Si Cristo tiene vida eterna y si nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Ahora fíjese en este razonamiento. Juan 16:36 dice, pero confiad, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la analogía que podemos hacer? Bueno, es esta. Sí, Cristo tiene vida eterna y nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos vida eterna, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora, la analogía es, si Cristo venció y nosotros estamos en Cristo, ¿quién es usted? Somos vencedores. No los estoy motivando, no les estoy dando una arenga positivista, les estoy explicando la palabra de que todos aquellos que están en Cristo son vencedores, mis amados. ¿Acaso eso no dice la palabra? Porque somos más que vencedores por medio de Cristo. ¿Entiende usted ahora? Apocalipsis 3:5, a los que venzan, su nombre no los borraré del libro de la vida. A los que venzan. ¿Y quiénes son los que vencen? Todos los que están en Cristo. ¿Acaso eso no afirmó el apóstol Juan? Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Ah? ¿Ha sido usted? ¿Ha nacido usted de Dios? ¿Qué dice el apóstol Juan? Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Habéis vencido qué? Aquellos falsos profetas con sus falsas doctrinas. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Ha abrazado a Cristo? ¿Cree usted que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que descendió del cielo y tomó forma de hombre y murió por sus pecados y derramó la sangre, toda su sangre, por sus iniquidades y lo rescató de las garras de Satanás? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Cristo en su lugar sufrió todo el castigo del infierno por usted? ¿Lo cree? Bueno, mire lo que dice la palabra. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese es quien venció al mundo. Primera de Juan 5:5. Pero también lo afirmó el apóstol Pablo, como lo dijimos ahora en Romanos 8:37. Pero en Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Amados, si tú estás en Cristo, si tú has creído en Él, si has ejercido la fe en Cristo, no solamente, escúchame esto, no solamente estás firme y tienes todo lo necesario para estar firme, sino que estás seguro. Recuerden el título, firmes en Cristo, seguros en Cristo. Me muevo hacia la conclusión.
firmes en Cristo, seguros en Cristo y gozosos en Cristo. Fíjese usted, si usted está en el mundo, se goza en las cosas que hay en el mundo. Es natural. Uno se goza dependiendo, de la naturaleza que tengamos y de las cosas que nos rodean. Las personas que no están en Cristo están en el mundo. No hay tal cuestión como cristiano carnal, eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. O somos creyentes o somos incrédulos. O andamos en el Espíritu o andamos en la carne. O somos regenerados por el Espíritu Santo o no somos regenerados por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y todo aquel que no está en Cristo está en el mundo y por naturaleza propia tiene la naturaleza del mundo y se deleita en las cosas en que esta naturaleza se deleita, a saber, en todas las cuestiones del mundo, en las porquerías, en los vicios, en el alcohol, en el sexo ilegítimo fuera del hogar y en cualquier otra cantidad de cosas. En eso se deleitan las personas del mundo. Pero nosotros que estamos en Cristo, ¿en qué nos deleitamos, amigos? Nos deleitamos en Cristo, porque Él es suficiente. Versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Y como si no fuera poco, dice Pablo, otra vez digo, regocijaos. Amigos, las iglesias no son lugares para pelear. Las iglesias no son lugares para chismear. Las iglesias no son lugares para estar en contienda. Las verdaderas iglesias de Cristo son el conjunto de personas que están gozosas porque están en Cristo. Cuando hablamos de gozo en una iglesia, el gozo a quienes andamos en el Espíritu no nos lo producen ni las bandas, ni las baterías, ni los espectáculos, ni nada. El gozo que nosotros tenemos es porque estamos en Cristo, es porque tenemos su gracia, es porque sabemos quién es Él y qué hizo por nosotros, es porque reconocemos que somos unos viles pecadores necesitados de la gracia del Señor, inconstantes, débiles en muchas ocasiones, y a pesar de eso, el amor de Dios que es en Cristo Jesús permanece siempre inmutable. Nos gozamos en eso. La iglesia del Señor es aquella comunidad gozosa porque es consciente de lo que el Señor hizo, o nos ha dado vida. La iglesia del Señor es un grupo de personas gozosas, por los que somos en Cristo. Antes éramos unos esclavos, antes éramos unos perdedores, antes éramos unos peleles, unos títeres, unas marionetas que Satanás movía a su antojo, pero ahora estamos en Cristo y la palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores. La iglesia es una comunidad de creyentes gozosa también en el evangelismo. Y nos gozamos no por la cantidad de personas que entren, sino por las personas que por la gracia del Señor permanecen y pueden tener el discernimiento de diferenciar entre una doctrina conforme a la Escritura y una invención humana. También nos gozamos por eso. La iglesia del Señor se goza cuando los hermanos se perdonan. Claro que sí. Cuán grande gozo tengo yo cuando un hermano se acerca a otro y le pide perdón. ¿Qué dice la palabra al respecto, queridos hermanos? Si vosotros os acercáis al altar a dejar la ofrenda y allí te acuerdas de que un hermano, no de que tú tienes algo contra el hermano, sino de que un hermano tiene algo contra ti. ¿Cuál es el mandato de la palabra? Aquel que se acerca debe buscar al hermano. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí es donde los dos hermanos se deberían estar encontrando en el punto medio. Mientras que este hermano es redarguido para ir a pedir perdón, el otro hermano, quien es el que ha ofendido, debe también venir a pedir perdón. ¿Cómo no nos vamos a gozar cuando vemos la gracia manifestada en esa forma, en el perdón? Claro que sí.
¿Cómo no nos vamos a gozar de la paz que tenemos, mis amados hermanos? ¿Cómo no nos vamos a gozar de tantas bendiciones que el Señor nos da? Cierro diciendo, porque ya me he pasado del tiempo, creyentes, esta palabra es para ti. La orden es a estar firmes, y solo puedes estar firme en Cristo. Fuera de Cristo no puedes estar firme. No tienes las fuerzas. En Cristo las tienes todas. Pero mientras que eso es verdad, también el Señor nos llama para que estemos firmes cuando venga el maligno con sus trampas, o cuando vengan tiempos de prueba o de dificultad. Y para eso tenemos que vestirnos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que estando firmes resistamos al maligno, para que cuando pase el día malo aún estemos en pie. Creyente, la orden es pues a estar firme. Pero también hay consuelo para tu alma. ¿Por qué? Porque a quienes de verdad han puesto su confianza en el Señor, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Un libro donde el hombre no tiene ni arte ni parte. Un libro, si es que lo vamos a antropomorfizar de esa manera, un libro que fue escrito con el puño de Dios. Un libro que es perfecto como Dios es perfecto. Un libro quien no excluye a quien no quiere venir a Cristo. Y un libro que incluye a todos los que creyeron las promesas del Evangelio. Creyente, estás seguro en Cristo. Eres creyente, eres más que vencedor en Cristo. La promesa de Apocalipsis 3:5 es solo para los vencedores. Y hemos probado muchísimo, más allá de la duda razonable, que todos los que están en Cristo son vencedores. Hemos vencido al maligno, hemos vencido a los falsos maestros. ¿Por qué? Bueno, por la gracia del Señor, claro está. Hemos vencido al maligno, hemos vencido a los falsos maestros, hemos vencido a las tentaciones, y el Señor nos llama vencedores. Para esos, sus nombres jamás serán borrados del libro de la vida. Creyente, no solamente mantente firme en el Señor, no solamente gózate porque estás seguro en Él, sino que la orden para todo el conjunto de creyentes es a regocijarnos en nuestro Dios, a ser conscientes de lo que ha hecho Dios y a servirle con gozo todos los días de nuestras vidas. Demos pues gracias al Señor, queridos hermanos, por esta palabra. Vamos a cantar.